Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos ya en la tercera parte de esta serie, ¿Quién necesita a Dios? Y mira, nosotros decidimos hacer esta serie porque más del 20% de las personas en esta nación, de nuestra nación, ¿verdad? Se identifican a sí mismos como personas que se han alejado o que ya no creen en Dios. Y por eso lo hicimos. Mira, y no fue que de repente tomaron la decisión, o no se trata muchas veces de esto de que yo voy a tomar la decisión de dejar de creer en Dios, sino más bien fue que empezaron a distanciarse de la iglesia, empezaron a distanciarse de la religión, empezaron a distanciarse de alguna manera de lo que representaba la fe, y al dar pasos hacia atrás, eventualmente terminaron alejándose de Dios, terminaron dejando de creer en Dios. De hecho, algunas personas lo expresan de esta manera: mira, yo ni me había dado cuenta, la verdad, pero cuando empecé a hablar, o cuando me empezaron a hablar acerca de este tema de distanciarme, alejarme, dejar de creer, me di cuenta que me había distanciado. Me di cuenta que definitivamente he dado pasos hacia atrás y ya hasta ahora no sé si creo o no creo. Y puede que alguien en esta audiencia, o alguien que nos está viendo probablemente o nos está escuchando, puede decir: sí, Roberto, yo soy esa persona. Yo me identifico con lo que estás diciendo, porque de alguna manera yo me he alejado. De hecho, de alguna manera me siento como en el medio. Como en un punto en el medio, en donde por una parte no me identifico con una religión, con una fe, con una creencia como tal. Puede que hasta me llame católico o me llame cristiano, pero así que al 100% yo creo totalmente de que Dios existe. Pues la verdad yo no estoy en ese lugar. Tampoco estoy en el lugar en donde digo que estoy totalmente seguro de que Dios no existe. Así es que ni me siento identificado del todo con una religión, con una creencia como tal, pero tampoco estoy del otro lado, en donde soy una persona que me considero un ateo, ¿verdad? Aunque hay personas que sí, pero la gran mayoría no, y están en ese punto intermedio. Y por eso decidimos hacer esta serie. Y puede que tú digas: Roberto, yo no estoy en ese punto intermedio, pero probablemente tu hijo está, tu nieto está, algún compañero de trabajo, algún amigo de tu hijo, algún vecino, algún familiar, alguien. Pero cada vez más hay más personas que están identificándose con ese lugar en donde se han distanciado, alejado de Dios, o han dejado de creer. Y la semana pasada hablábamos de que cuando escuchamos las historias de estas personas, fíjate, son historias que son comprensibles. Yo escucho las historias de cómo terminaron distanciándose y alejándose de Dios, y es algo que yo puedo comprender. Sin embargo, las razones que presentan del por qué se alejaron o se distanciaron no son razones pues, para alejarse o para distanciarse de Dios. De hecho, decíamos que en la historia de estas personas que han decidido abandonar la fe cristiana, y te digo, no fue una decisión que tomaron y lo hicieron, sino más bien fue que se encontraron alejados y que abandonaron la fe cristiana, en cualquiera de las versiones que la fe cristiana puede encontrarse. En la historia de estas personas siempre hay como varias características en común, pero hay dos que hablábamos, y la semana pasada hablábamos de ellas. La primera de ellas era la siguiente: decíamos que todas las personas que de alguna manera han abandonado la fe cristiana, siempre en sus historias hay algo como esto: alguien me dijo que Dios era de tal y cual forma. Y entonces lo que pasó fue que cuando eso que le dijeron probablemente se lo dijeron en la infancia, y cuando crecieron, se hicieron adultos, entonces de repente vieron que lo que le dijeron cuando eran niños no se parecía mucho a la realidad, que ahora que son adultos, que ahora que están enfrentando la vida del día a día y ven esto que le dijeron de pequeño, ¿sabes? No se concilia, no hace match como tal, y entonces decidieron alejarse. Y la semana pasada decíamos que muchas de esas historias en las que terminaron de alejándose de Dios, se alejaron de dioses que ni siquiera existían. Entonces fíjate bien. Y de hecho yo quiero recomendarte, si tú estás hoy con nosotros por primera vez y no estuviste en el domingo pasado en este mensaje, yo te voy a súper recomendar que puedas conseguir el audio, el video del domingo pasado. Lo puedes conseguir en vidainmty.org o preguntar en el módulo de información, pero por favor no dejes de hacerlo. ¿Está bien? Ahora, otra de las características que decíamos que encontrábamos común en la historia de estas personas que han decidido abandonar la fe cristiana era la siguiente: la Biblia dice que Jesús era de tal y cual forma. O sea, de alguna forma
se criaron, crecieron escuchando esto. La Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Y cuando en algún momento probablemente tuvieron alguna duda o tuvieron alguna pregunta, entonces la respuesta era la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Y hoy vamos a hablar de esto, hoy vamos a hablar totalmente de esto. ¿Está bien? Y yo quiero pedirte algo, por favor. Yo quiero pedirte que hoy estés súper atento, pero muy atento, muy atento. Si es la primera vez que estás con nosotros y tú ves que la luz está así como medio, así tenue y que se puede ajustar como para de repente dormirte un poquitito, yo te voy a pedir por favor que te esfuerces hoy y que estés muy atento. Y si ya tienes tiempo con nosotros acá y este es el tiempo donde tú tomas para comprar algunas cosas en línea y eso, hoy no, por favor. Hoy te pido que estés muy, muy atento y mira bien por qué. Porque tengo una pequeña advertencia que darte y es la siguiente. Mira, el mensaje del día de hoy puede ser el mensaje que te lleve de regreso a la fe cristiana. Pero no, mira bien, no a la versión del cristianismo del cual tú ya te alejaste o del que dejaste de creer, no ese, sino al cristianismo en su diseño original. Y por eso te digo que estés muy, muy atento. Así que amigos, vamos a empezar esta conversación. ¿Está bien? Y de hecho quiero hacer otra petición más. Estoy pidiendo muchas cosas hoy, ¿verdad? Mira, quiero hacerte una petición. Sobre todo si tú eres un creyente, si tú eres un seguidor de Jesús, cristiano, católico, quiero pedirte algo. Por favor, espérate a que termine toda la reunión. Porque a lo mejor vas a escuchar cosas hoy que vas a querer levantarte de tu silla e irte. Y yo te pido por favor que te amarres aquí y que puedas terminar de escuchar todo el mensaje. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, iniciemos nuestra conversación. ¿Cómo vamos a empezar? Mira, de alguna manera tú y yo nos criamos creyendo esto, creyendo lo siguiente. Cristo me ama. De hecho, hasta una canción había y todo, ¿verdad? Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver. Y el coro decía algo así como, Cristo me ama, su palabra dice así, ¿verdad? Y eso decía. Ahora miren bien, el problema empezó aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que implica esa expresión de Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver. Por lo que implica esto, su palabra me hace ver. Lo que implica es lo siguiente, que yo creo que Cristo me ama porque la Biblia lo dice. Que yo creo que la base del cristianismo es la Biblia y ese es el problema. De hecho, mira bien, yo me crié en una iglesia en la que me decían, si la Biblia lo dice, punto y se acabó, papá. No hay más que hablar. Ahora, yo fui luego a la universidad y probablemente tú también fuiste a la universidad y te diste cuenta que sí había mucho más que hablar. Y llegamos allí y entonces nos dijeron algunas cosas y algún profesor nos dijo algo y algún amigo nos dijo algo y llegamos a la casa y empezamos a preguntar, pero nos dijeron esto, nos dijeron lo otro y las respuestas eran algo como esta. Mira bien, nosotros creemos esto, nosotros somos cristianos, nosotros creemos lo que la Biblia dice, punto y se acabó y no hay más nada de qué hablar. Y probablemente esa fue tu historia y cuando te dieron ese tipo de respuestas dijiste, y empezaste a dar pasos, a dar pasos, a dar pasos y de alguna manera te alejaste o te distanciaste. Y terminaste dejando de creer o dudando de la existencia de Dios y del cristianismo de alguna forma. Mírame, yo no sé qué papel pudo jugar la Biblia en tu formación. Probablemente la Biblia era un libro que todos los días lo leían en tu casa. O probablemente lo leían al menos una vez a la semana o te exponías a un ambiente en donde abrían la Biblia y la leían, la hablaban, la explicaban o la comentaban una vez a la semana o no, probablemente tú creciste en un momento en donde colocaban o en una casa en donde colocaban la Biblia abierta en el Salmo 23 en la sala de la casa y nadie podía pasar esa página porque era una especie de protección que había en la casa. Y veían el libro como algo muy misterioso. Es la palabra de Dios, pero lo veían como muy misterioso. Todo el mundo decía es la palabra de Dios, pero nadie lo leía.
¿Sí ves? De repente esa fue tu experiencia. Yo no sé cuál pudo haber sido, pero todos crecimos con la experiencia y con la creencia de que la Biblia es el fundamento de nuestra fe, que el cristianismo está basado en la Biblia, ¿sabes? Y probablemente alguien llegó y entonces se acercó y nos dijo, mírame, pero hay algo que en la Biblia no se puede demostrar científicamente. Pero hay algo que en la Biblia está y que históricamente no es confiable. Eso de que Jonás se lo comió un pez y que a los 3 días lo lanzó en una playa. Eso de que hubo un éxodo y que salió Israel de Egipto. Eso de que daban vueltas y vueltas y vueltas alrededor de una ciudad y se cayeron los muros así por así. Y cuando nos decían esas cosas temblábamos. Nosotros temblábamos cuando venían a decirnos esas cosas. Órale, no. Y esa persona que cuestionaba, entonces terminaba descartando todo el cristianismo a causa de algo que traía que decía que no podía ser demostrado científicamente. Entonces, a causa de ese pedacito que él decía, esto puede ser, esto no tiene una demostración científica como tal, entonces tomaba toda la Biblia, el cristianismo incluyéndolo, y decía, si esto no es confiable, nada es confiable. Y el problema con esto, mis queridos amigos, es el siguiente, este es el problema, creer que la Biblia es el cimiento del cristianismo. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque esta no es la base original. Miren bien. Y yo no estoy diciendo que la Biblia no sea infalible de alguna manera, no. Lo que estoy diciendo es cuando tú colocas una base que no es, la base es frágil. La estructura es frágil. Cuando tú colocas una base que no es, la estructura, que todo lo que se sostiene, es frágil. ¿Y por qué te digo esto? Porque no fue concebido el cristianismo de esa manera. No es la base original. Y entonces lo que pasó fue esto, que tú y yo o muchas personas a lo largo de la historia, cuando venía alguien a cuestionar algo de la Biblia, esas cosas posiblemente extrañas que aparecen allí, porque hay que reconocer que son extrañas. El hecho de que un pez haya venido y se haya comido a alguien que los otros días lo esté escupiendo en la playa, no es algo que no sea extraño. O sea, que nos cuenten y que nos digan que alrededor de una ciudad empezaron a caminar y luego se cayeron los muros, es extraño. Y si tú no te habías puesto a pensar eso, mírame, es extraño. Claro que es extraño, ¿sabes? El hecho de que se haya abierto un mar y que hayan pasado por el medio es extraño. Hay cosas allí. Y lo que hicimos tú y yo fue esto. Fue que nos detuvimos y empezamos a tratar de defender ese tipo de cosas que parecen extrañas y que parecen allí como que a ver qué onda. Entonces empezamos a defenderlas y cometimos un error que al tratar de defenderlas nos alejamos de la esencia y la verdadera base del cristianismo. Tratando de defender lo que estaban diciendo acerca de la Biblia y tratando de defender la Biblia, entonces nos empezamos a alejar lentamente de lo que es la esencia y la real base del cristianismo, la base original. Te digo, no es de que la Biblia no sea infalible, sino que si se coloca como base, es frágil el cristianismo. De hecho, permíteme decírtelo de esta otra forma. El cristianismo no existe por la Biblia. De la misma forma que tú no existes por tu acta de nacimiento. Mira bien, tú no existes por tu acta de nacimiento. Tu acta de nacimiento es un documento que registra algo que sucedió. Así la Biblia es un documento que registra algo que sucedió. Miren bien, entonces la Biblia no le da veracidad al cristianismo. El cristianismo le da veracidad a la Biblia. Y ese es el verdadero orden. No es la Biblia soporta nuestra fe cristiana. La Biblia soporta el cristianismo. El cristianismo soporta la Biblia. Y mira bien. Si tú de alguna manera te alejaste porque viniste de una versión del cristianismo en donde te decían que la Biblia era la que le daba credibilidad a la fe o al cristianismo, te tengo muy buenas noticias. Y es la siguiente, esto no es el diseño original. Esa es una versión moderna del cristianismo. Pero la versión original del cristianismo es una versión fuerte, sólida. Y que yo me atrevo a invitarte a que tú puedas abrazar la fe cristiana. Si tú estás acá y no la has abrazado. Y que no tan solo me atrevo a invitarte a ti, sino que puedas abrazarla y poder transmitirla a tus hijos como un legado.
Bien. Ahora, para hablarles acerca de esto y para demostrar un poco lo que estoy hablando ahora y dar más sentido, tenemos que irnos a una clase de historia. El día de hoy es la clase de historia. ¿Está bien? Que nos va a ayudar a entender todo lo que yo estoy hablando ahora. Y en toda clase de historia siempre existirá una línea del tiempo. ¿Ok? Vamos a verla por acá entonces. Fíjense bien, esta es una línea del tiempo después de Cristo, ¿ok? A la luz de un calendario juliano que era el que funcionaba en ese tiempo. Hoy en día nosotros nos manejamos por un calendario gregoriano, pero ese no es el punto. El punto es, esta es la línea del tiempo, después de Cristo. De hecho, Jesucristo nació como unos 3 años por acá, o sea que Él nació antes de haber nacido. Bien, pero sí, eso es otra cosa. Pero bueno, el punto es este. Fíjense, vamos a ver aquí algunas fechas muy importantes. La primera fecha importante en esta línea del tiempo es el año 30, que fue el año de la crucifixión de Jesús. Luego de que Jesús es crucificado, 3 días después, entonces Jesús resucita. Y luego, 2 meses después, la iglesia se empieza a formar. Ahora fíjense bien, ese gran movimiento de la iglesia. Cuando Jesús resucita, lo que pasó fue que hubo una gran conmoción en ese tiempo. Una gran conmoción. Imagínate cómo no va a haber una gran conmoción si se entera que hay un hombre que lo vieron morir y luego lo ven vivir de nuevo. Eso fue una gran conmoción, se convirtió en la noticia de ese tiempo, en la noticia más grande y empezó a extenderse por todo Jerusalén y las diferentes ciudades y pueblos que estaban alrededor de Jerusalén empezó a llegar esa noticia. Y en los días siguientes de que esto sucedió, lo que pasó fue que hubo un grupo de personas que caminaban por las calles de Jerusalén agarrando y el mensaje que estaban dando era el siguiente: ustedes mataron a Jesús, Dios lo resucitó de los muertos, nosotros lo vimos, tienen que arrepentirse. Y ese fue un mensaje que los discípulos empezaron a tomar y a presentar, y que muchas personas más empezaron a tomarlo y a replicarlo y a reproducirlo. Ustedes lo mataron, Dios lo levantó de los muertos, nosotros lo vimos, ustedes por favor arrepiéntanse de lo que hicieron. Y empezó el mensaje a correr. Y es interesante esto, porque eso no pasó 50 años después, ni 20 años después, ni 10 años después. Eso pasó días después que el evento realmente sucedió, ¿sabes? Entonces empezó la gente a creer, porque era evidente lo que estaba pasando, porque era evidente lo que les estaban diciendo. Y una gran conmoción empezó a suceder en ese tiempo. Y a tan solo 2 meses de lo que había sucedido se inicia un gran movimiento que se conoce como la iglesia. ¿Ok? Pero eso fue un gran asunto. Vamos a otra fecha que es muy importante también en esta línea del tiempo, y es el año 70, que es el año en que el templo judío fue destruido. Y eso es un acontecimiento histórico muy importante. Fíjense bien, en el año 66 aproximadamente, Vespasiano, quien era el general de las tropas romanas, baja de Galilea y se va arrasando completamente a toda la revuelta judía que se había formado, a los rebeldes judíos que se habían levantado en contra del imperio. Y el general Vespasiano va arrasando por toda ciudad, pueblo, aldea, a todos los judíos que estaban por allí, y prácticamente lo que hizo fue que los obligó a replegarse en Jerusalén. Bien. Ahora, en el año 69, él tiene que irse de nuevo a Roma, porque él eventualmente llega a ser el emperador de Roma. Entonces dejó a su hijo Tito encargado de la tarea que había emprendido de acabar con esa revuelta judía. Tito llega, se coloca en las afueras de Jerusalén, hace una gran zanja y hace un gran muro de arena también, y empieza a crucificar a cientos y a miles de judíos. Porque lo que él hizo fue utilizar una estrategia psicológica de alguna forma. De hecho, él desplegaba todas las tropas así alrededor de Jerusalén para que los judíos la vieran y se intimidaran. Y entonces Tito empezó y trató de entrar y no pudo, y trató de entrar y no pudo, y insistió y luego lo logró. Y entonces pasó por el primer muro, pasó por el segundo muro, pasó por el tercer muro, arrasó por completo la ciudad. Los historiadores dicen que habían literalmente ríos de sangre recorriendo las calles de Jerusalén de la matanza que hubo. Y entonces él destruyó el templo, el cual fue un gran asunto para la historia de la nación de Israel, la destrucción del templo judío. Y esta fue la primera guerra, tú la puedes conseguir en tu amigo Google, ¿verdad? Esta fue la primera guerra judeo-romana que existió. Entonces, y ese tiempo fue un tiempo de muchísimo caos para los judíos. De hecho, cientos de miles de judíos llegaron a estar en el mercado de los esclavos.
se habla y la historia cuenta que el mercado de esclavos colapsó en el primer siglo debido a esto que pasó con los judíos. Y el costo de los esclavos era sumamente bajo debido a la cantidad de esclavos judíos que habían. Y a los judíos no se les permitía entrar a Jerusalén. O sea, fue todo un desastre lo que pasó en ese tiempo a partir de esa guerra judeo-romana. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? ¿Cuál es la razón por la que yo te cuento todo esto? La razón por la que esto es importante es porque en ninguno de los documentos del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las epístolas, hay alguna reseña de esto que te acabo de contar. Y eso es uno de los misterios de la historia. ¿Cómo es posible que algo tan importante como lo que pasó, que fue la invasión de Jerusalén y la destrucción del templo judío, los que escriben estos libros y estos documentos no hayan mencionado nada, aun cuando ellos eran judíos? ¿Por qué no? Algo que duró 5 años, porque esa batalla duró 5 años. ¿Cómo es posible que no lo hayan escrito? ¿Qué fue lo que pasó allí? ¿Por qué no lo escribieron? Y la única respuesta, la única respuesta explicable de la cual hay suficiente evidencia es que esos libros fueron escritos antes de que se llegara al año 70. Entonces, que los manuscritos fueron escritos antes. Los manuscritos del Nuevo Testamento fueron escritos entre el año 49 y el año 69. Y aquí esta línea amarilla la extendimos un poquitico más porque hay algunos académicos que piensan que se escribieron hasta el año 86. Y yo me quiero mantener abierto, ¿está bien? No quiero porque el tema no es discutir si fue una cosa o la otra, pero eso es lo que dicen algunos académicos. Sin embargo, mucha de la evidencia y mucha de la prueba real está aquí, entre el 49 y el 69. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque otra de las razones por la que esto es muy importante es porque cuando se escribieron estos documentos acerca de lo que había sucedido en este año, las personas que vieron esto estaban vivas cuando escribieron acerca de esto. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque no hay en la historia una sola persona que se levante seriamente a decir: hey, yo vivía en Jerusalén en el tiempo que ustedes están diciendo que sucedió eso, y eso es mentira, nunca sucedió. No hay nadie que se levante de una manera seria a decir eso. Por eso es tan importante. Porque cuando se escribieron estos documentos, estaba la gente viva que presenció ese tiempo. Y no hay nadie que diga eso. Y eso es fascinante. Miren bien, los escritores del Nuevo Testamento, especialmente Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ellos escribían. Cuando escribieron, no escribieron como si estuvieran escribiendo un cuento o escribiendo una leyenda. Ellos escribían como si estuvieran escribiendo historia. Y de hecho te quiero dar un solo ejemplo de esos. ¿Está bien? Y vamos a verlo acá. En Lucas 3, 1, 2 dice así: era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Ituria y Traconite. Y Lisanias gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. ¿Cuándo fue que sucedió? Miren bien. Y recuerda esto, no estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de un hombre que se llamaba Lucas y que escribió un documento que terminó llamándose el Evangelio de Lucas. Pero lo que pasó acá es que Lucas, mira, esta es la manera en la que Lucas dice esto. Esta es la forma en la que Lucas dice: señores, porque Lucas no escribió esto diciendo algo como esto: érase una vez. No escribió diciendo en aquellos tiempos en que Roma gobernaba el mundo. No. Lo dijo en una galaxia muy, muy, muy lejana. No. Lucas dijo el año 15 de Tiberio como emperador de Roma, en donde habían estas personas gobernando estas ciudades. Y es la manera en la que Lucas está diciendo esto: señores, prueben lo que les estoy diciendo. Porque fue en un momento exacto, no fue algo por allá, fue en un momento exacto. Y es la manera en la que Lucas está diciendo: prueben lo que yo estoy diciendo. Porque alguien que estuviera mintiendo no haría eso jamás, porque se expone a ser develado. Ahora, fíjense bien, ¿qué fue lo que pasó? Que entonces Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos estos documentos y las epístolas
de Pedro, de Pablo, todos esos documentos empezaron, que eran tan valiosos para la iglesia del primer siglo, ¿qué fue lo que pasó? Que empezaron a copiarse, y a copiarse, y a copiarse, y a copiarse. Y mira esto que es importantísimo, porque en el primer siglo hubo una explosión de documentos como no ha existido nunca en la historia antigua. De hecho, como no ha existido nunca en la historia hasta la invención de la imprenta en el siglo XV. Nunca había existido una explosión de documentos como lo que pasó en el primer siglo, relatando o copiando los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que relataban acerca de Jesús y las epístolas. Nunca había existido eso. Y lo que pasó fue que esa explosión de documentos se distribuyeron por Roma, por Jerusalén, por Egipto, por Constantinopla y por toda la costa del mar Mediterráneo. Miles y miles y miles de esos documentos. Y es apasionante ver esto. De hecho, una de las cosas que sucede algunas veces, probablemente te pasó a ti, no sé, es que alguien en la escuela llegó, en la universidad, donde sea, y te dijo, oh, el Nuevo Testamento, eso son un montón de copias y copias y copias y ya está llena de errores. Permítame, estoy respirando. Permítame decirle de dónde viene ese comentario. Ese comentario viene de un lugar que se conoce como ignorancia. Con mucho respeto lo digo. Pero fue alguien que no se esforzó para averiguar por qué habían tantas copias. Porque la razón por la que hay tantas copias es por la misma razón de que tú le sacas copias a algunos documentos. ¿Por qué sacamos copias hoy en día de algunos documentos? Porque son importantes. Y ellos copiaron miles y miles y miles de veces esos libros porque eran muy importantes. De hecho, ¿y hay errores? Sí los hay. Y por eso hay miles de documentos para poder confirmar cómo son esos errores, que son más bien variaciones. Y por eso, si tú agarras una Biblia de estudio, cualquier Biblia de estudio que exista, en español, en inglés, cualquier libro de estudio que exista, en la parte de abajo tú vas a ver pequeñas notas de pie de página que dicen esto. En el original, tiene un asterisco en la parte de arriba del texto y abajo dice, en el original griego decía esto. ¿Por qué, Roberto, hay eso? Porque no hay nada que ocultar. Y fíjense bien. Las variaciones que habían allí eran variaciones que no tenían nada que ver con el sentido de lo que se estaba escribiendo. O sea, no es que en una parte decía, y Jesucristo murió crucificado, y en otra parte decía, y Jesucristo murió porque se cayó de una escalera cuando estaba reparando el techo del paralítico que metieron para dentro de la casa. No, eso no existe, ¿sabes? Las variaciones no impactan para nada el sentido de lo que se está escribiendo. Entonces, miren bien, esto es muy importante. Vean lo siguiente, ellos no hicieron copias de los evangelios porque creían que eran inspirados. Ellos hicieron copias de los evangelios porque sabían que era verdad. Miren bien, ellos no hicieron copias de los evangelios porque creyeron de que eran libros inspirados o sagrados. No, ellos hicieron copias de los evangelios porque sabían que lo que estaba escrito allí era verdad. Ahora, volvamos otra vez a la línea del tiempo, a una fecha muy importante, y es el año 12, el año 312 después de Cristo, que es el año en que Constantino llega a ser el indiscutido emperador del Imperio Romano. Se acabó la tetrarquía y ahora él es el único líder. Fíjense bien, en todos estos años, amigos, en todos estos años, hasta llegar acá, el cristianismo creció y creció y creció, y eso es un misterio en la historia. El cristianismo creció y creció. ¿Por qué misterio? Porque fue el tiempo en donde más fuerte hubo, más cosas difíciles hubo para el cristianismo, en donde más persecución hubo, en donde más tortura hubo, en donde los cristianos eran expuestos y lanzados a ese gran coliseo romano para que los leones los devoraran en los tiempos de Nerón, y en donde hubo tanta persecución. Pero paradójicamente fue el tiempo en donde más prosperó el cristianismo. Y creció, y creció, y creció. ¿Y sabes qué es increíble? Que en este tiempo que estaba acá, bueno, no me quiero anticipar, Constantino, mire bien, Constantino en el 312 adopta el cristianismo. Bien, él adopta el cristianismo y de hecho los historiadores dicen que no es que él adoptó el cristianismo porque tuvo una gran convicción acerca del cristianismo. ¿Está bien? Y esto es sumamente interesante, aunque su mamá ya era cristiana antes de que el cristianismo fuera legal. ¿Ok? Constantino es el que hace al cristianismo
una práctica legal, una religión legal. Él es el que la hace. Bien, cuando antes no lo era, y por primera vez el cristianismo se convierte en una práctica legal a partir de Constantino. Ahora, los historiadores dicen que él hizo esto porque no fue porque tuviera una gran convicción, sino porque él quería unificar el reino, un reino que se estaba cada vez más dividiendo. Y entonces él trató de unificarlo. ¿Por qué? Porque en el año 150 después de Cristo había más o menos unos 40.000 cristianos en Jerusalén. Y en el año 300 habían más de 6 millones de cristianos en el imperio. Entonces, ¿qué hizo mi amigo Constantino? Él dijo, no. Yo tengo que buscar la manera de unificar al imperio. Y ya Júpiter no me ayuda. Y ya los otros dioses que nosotros trabajamos no me ayuda. Necesito hacerme del cristianismo que se ha extendido por todo el imperio. Y entonces él adopta el cristianismo como una estrategia política para poder agrupar al imperio romano. Muy inteligentemente, muy sagazmente. Entonces, ¿qué significa o qué representa todo esto? Lo siguiente, amigos. El cristianismo dio sus pasos más grandes durante 282 años antes de que existiera la Biblia. Vamos a volver a la línea del tiempo. Mira bien, en todo este tiempo el cristianismo creció y 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 6 millones y creció y creció. Pero mira bien, creció y creció y creció no porque la Biblia dice, porque nadie usaba esa palabra, porque la Biblia no existía. Creció y creció y creció y fue hasta el año 350 en donde por primera vez se toman los escritos del Antiguo Testamento, que por cierto no se llamaba Antiguo Testamento y que fue más o menos, así se le llamó más o menos en el 120, 140, y toman los libros del Antiguo Testamento y toman los libros del Nuevo Testamento y los juntaron en un solo grupo al que le llamaron de esta manera, estos códex que están acá. Y hasta 38 años después es que por primera vez se le da el nombre a la Biblia de la Biblia. Entonces, así se ve esto. Aquí sucedieron los hechos. Aquí los escribieron. Aquí empezaron a copiarlos y a distribuirlos por todas partes, por todas partes, por todas partes. Y aquí creció y creció el cristianismo. Y hasta esta fecha se juntan los manuscritos y hasta esta fecha es que por primera vez se le conoce a la Biblia como la palabra Biblia. ¿Qué significa esto, mis queridos amigos? Que todo ese tiempo en que prosperó y prosperó y prosperó el cristianismo, la Biblia no estaba. Y para bajar la cortina e irnos, quiero que vean esto. Antes de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueran combinados bajo el título de la Biblia, el cristianismo ya había reemplazado al panteón romano, al panteón bárbaro y a la mayoría de los dioses egipcios y era la religión oficial del Imperio Romano. No existía la Biblia. Los cristianos del primer siglo, del segundo siglo y del tercer siglo, los cristianos que pasaron por situaciones sumamente difíciles, ellos estaban completamente convencidos de que Jesús les amaba antes de que la Biblia se los dijera. Mira bien, me encanta esto. Pedro, Pablo, Lucas, Juan, todos ellos se hicieron seguidores de Jesús. Creyeron en Jesús. No porque había un Antiguo Testamento infalible o porque había un Nuevo Testamento libre de cualquier tipo de variaciones. No fue por eso. De hecho, mira bien, déjame decírtelo de esta manera. Imagínate que alguien viajara del futuro a los tiempos en donde estaba Pedro, ¿ok? Y se acerca a hablar con Pedro. Hola Pedro, ¿cómo estás? Épale. Oye, disculpa, como pasa que vengo del futuro, ¿viste? Estoy vestido así porque vengo del futuro, Pedro. Pero mira, Pedro, que vine a hablar contigo. Ajá, y eso. Porque mírame, yo antes de que te metas tú loco en todo eso del cristianismo y empieces ahorita a viajar por todas partes y agarrar y hablarle a la gente acerca de Jesucristo y el cristianismo y eso, antes de que te vuelvas a meter en eso, Pedro, es necesario que tú revises los hechos. ¿Cómo? Sí. Pero revisa bien eso de que un pez se comió a Jonás y luego lo lanzó 3 días después en una playa. Pedro, eso de que, mira, ese éxodo que dicen que de la nación de Israel salieron de Egipto, no hay mucha prueba de historia confiable.
Pedro, ese asunto de que dieron vueltas y vueltas y vueltas y se cayeron los muros de una ciudad, Pedro, tienes que checar bien los hechos antes de que te metas en todo ese asunto del cristianismo. Probablemente Pedro nos miraría y diría, ¿qué? Perdóname, pero ¿qué estás hablando? Que tienes que cuidar los hechos y tú, ya va. Mira bien, yo vi a mi amigo morir en una cruz. Y a los 3 días llegaron unas señoras como locas a la casa gritando, la tumba está vacía, la tumba está vacía, la tumba está vacía. Y entonces yo me fui hasta la tumba para ver si estaba vacía. Y la tumba estaba vacía. Pero ¿sabes qué fue lo que yo creí? Que se habían robado el cuerpo. ¿Y sabes qué? Que unos días después yo estaba desayunando con mi amigo después de verlo morir. Entonces mírame bien. Mi fe no cuelga del hilo de que el Antiguo Testamento es infalible o algo como... No, mira bien. Yo creí porque yo vi a mi amigo morir. Y escúchame bien esto. Cuando tú ves a alguien que te dijo que iba a morir de cierta manera y que luego iba a resucitar a los 3 días y él cumplió exactamente lo que él dijo que iba a hacer, tú le crees todo lo que él diga y vas al sitio en donde él quiera que tú vayas. Mi fe no pende de ese hilo. Mi fe, mírame, yo soy un judío que ama las escrituras judías, te diría Pedro. Yo soy un judío que ama las escrituras judías, pero yo no soy cristiano a causa de las escrituras judías. Yo soy cristiano porque yo vi a Jesús morir y luego resucitar. Y por eso yo soy un cristiano. Esto es lo siguiente. Durante los primeros 300 años, el debate se centró en un evento, no en la Biblia, porque no existía. Mira, esto es maravilloso. Porque en los primeros 300 años, la pregunta no era, ¿la Biblia es verdad? ¿La Biblia es verdad? ¿La Biblia es verdad? No, la pregunta era esta. ¿Jesús resucitó de los muertos? ¿Jesús realmente es verdad eso que están diciendo en Jerusalén? ¿Realmente es verdad eso que me están diciendo? ¿Realmente Jesús se resucitó de los muertos? ¿Y sabes qué pasaría? Que Juan levantó la mano y dijo, sí, lo hizo. Y Mateo levanta la mano y dice, sí, lo hizo. Y Lucas levanta la mano y dice, sí, lo hizo. Y Pedro levanta la mano y dice, sí, lo hizo. Y todos ellos, y Santiago, el hermano de Jesús, levanta la mano y dijo, sí, lo hizo. Y Pablo, quien era el mayor perseguidor de la historia y quería acabar con la historia de la iglesia, y quería acabar con la iglesia, dice, lo hizo. Sí, lo hizo. Él se levantó de los muertos. Mira, si tú te alejaste de la fe cristiana porque tú creciste en una versión del cristianismo en donde te decían que la Biblia le daba credibilidad al cristianismo, te tengo buenas noticias. Y lo que pasó contigo probablemente fue que fuiste a la universidad o alguien te empezó a hablar, algún profesor, algún amigo, y empezó a decirte que la Biblia, y eso hizo que tu fe de alguna manera en Jesús se viese amenazada y entonces no estuvieras seguro si realmente Él existió. La noticia que te tengo es esta: el cristianismo es una fe defendible, fuerte, sólida, valiente. Ese es el cristianismo. Y el cristianismo es el que le da veracidad a la Biblia, no lo contrario. Nosotros no creemos en Jesús porque la Biblia lo dice. Nosotros creemos en Jesús porque Jesús murió y a los 3 días resucitó. Y nosotros tuvimos la fortuna de que un grupo de amigos de Él y de personas que estaban cerca de Él documentaron todo lo que sucedió, y tú y yo hoy podemos leerlo. Entonces, amigos, miren bien, yo sé que Cristo me ama porque Lucas investigó y su conclusión fue: esto es verdad. Yo sé que Cristo me ama porque Pablo, quien la historia romana inclusive identifica como un perseguidor de la iglesia del primer siglo, terminó siendo el mayor promotor de la iglesia a causa de que vio a ese Jesús resucitado. Yo sé que Cristo me ama porque los primeros
seguidores de Jesús de la historia, ellos, a pesar de que los torturaban y los lanzaban para que fueran destrozados por animales, no fueron capaces de negar a Jesús, porque ¿cómo negar lo que ellos habían visto? Yo sé que Jesús me ama y yo sé que Cristo me ama, porque los primeros seguidores de Jesús de la historia fueron capaces de desafiar a todo un imperio por esto. Por eso yo soy un seguidor de Jesús y por eso yo sé que Jesús me ama. Y por eso, si tú estás el día de hoy acá y tú de alguna manera te distanciaste, te alejaste, dejaste de creer, por eso yo te animo a lo siguiente. El centro y la base de nuestra fe no se trata de un documento o de un libro, se trata de una persona. De hecho, se trata de esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y esa respuesta Jesús la contestó cuando se levantó de los muertos. Por eso yo quiero decirte algo con todo mi corazón y con mucho respeto. Yo quiero, si tú estás con nosotros y te has alejado de alguna manera o te has dejado de creer en Jesús, en el cristianismo, yo te animo a que tú abraces o de alguna manera empieces a dar pasos de retorno a la fe cristiana, no a la que abandonaste y a la que dejaste de creer, sino a la que se diseñó originalmente, a esta que estamos hablando. Yo te animo en eso. ¿Por qué? Porque no tengo duda y tengo la absoluta seguridad de que tú tienes un Salvador que te ama y que murió por ti para demostrarte que te amaba. Y murió por tus pecados. Esa es la increíble noticia, no porque la Biblia lo dice. Ahora, permítame hacer esta aclaratoria que es importante. Claro que yo creo en la Biblia. Claro que yo creo en la infalibilidad de la Biblia. Pero lo creo porque Jesús le da credibilidad a la Biblia. No al contrario. Por eso lo creo. Mira, la semana pasada alguien se acercaba al finalizar la reunión. Me encanta esta serie, me encanta este tema. Porque amigos, lo que estamos hablando, lo que nos presenta es que tenemos una fe sólida, defendible, valiente, robusta. La semana pasada alguien se acercaba y me decía: oye Roberto, ya nos hablaste acerca de los dioses que no existen. ¿Y cuándo nos vas a hablar entonces del Dios que sí existe? La siguiente semana vamos a hablar de ese Dios que sí existe, el Dios de Jesús. De hecho, Jesús nos va a presentar a ese Dios. Bien, permítame orar el día de hoy. Yo quiero darte muchísimas gracias. Gracias por la increíble fe en la que nosotros nos hemos podido formar. Gracias porque entendemos de que fue tu Hijo Jesús muriendo por nosotros, a los 3 días siendo resucitado por ti, el que marcó la historia por completo y entonces nos trajo esperanza. Gracias, Dios. Yo te quiero presentar a todas esas personas que de alguna manera se han alejado de la fe, se han alejado de ti o han dejado de creer. Yo quiero presentártelos para que de alguna manera ellos empiecen a considerar, a partir de lo que estamos hablando, y no solamente de una fe infantil, sino de algo adulto y algo que se presenta en la historia. Y que ellos puedan entonces de alguna forma dar vuelta de regreso a ti. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.